ya la gente no confía en que este gobierno pueda hacer nada. Y además tienen razón, porque si no hicieron el primer gobierno, ¿por qué lo van a hacer ahora? Que ya sus funcionarios están incluso en campaña. Igual que denunciar muchos casos de indelicadezas o irregularidades que ha habido en las instituciones públicas, algo que vamos documentando y que en su momento pues nos vamos a referir a ello. Pero por ahora, como tú dices, sí hay un doble rasero, es evidente, sí, porque al PLD por lo menos se mediatiza mucho todo lo que tiene que ver con su proceso interno, pero no se dice nada acerca de la campaña abierta en la que está el funcionariado del gobierno, funcionario de primer nivel, designado por decreto por el Poder Ejecutivo en campaña, con todo lo que eso implica, porque son gente que administran fondos públicos, no fondos destinados a los partidos políticos. Sí, por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos desarticulado todo el sector productivo nacional desde el punto de vista agrícola, ¿verdad? Sí. Hay gente que se beneficia de eso, todos los importadores están contentísimos con la política de importación del gobierno actual. No podemos decir, no, es pura improvisación, no, es una mirada. Nosotros teníamos una mirada de poner el Estado al servicio del desarrollo nacional y ellos tienen una mirada extractiva del trabajo político, y nosotros pues comprendemos que son miradas diferentes. Por eso no han gobernado distinto a como han gobernado en otras ocasiones. Es el mismo tipo de gobierno que hacen cada vez que gobiernan. Nosotros somos de una generación que no vivió ni siquiera a través de sus padres la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por lo tanto no sabemos las implicaciones que tiene un conflicto de escala planetaria. Las implicaciones para la vida cotidiana de la gente, incluso que vive en países que no estén implicados directamente en la guerra, como es el caso de nosotros. Una simple decisión, como por ejemplo que se cierre el estrecho de Hormuz, que es una de las alternativas que tiene Irán, implicaría para la República Dominicana comprar combustible mucho más caro, y por lo tanto la consecuencia inmediata es el aumento de los precios de otros productos, como los alimentos, todo lo que se importa. De modo que lo que está sucediendo en Irán es realmente preocupante, y en Medio Oriente en general, y lo ideal es que el mundo pues que volvamos a la vía diplomática. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, un plato fuerte en el día de hoy. Recibimos con un fuerte aplauso al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujol. Siempre lo confundo, pero Johnny Pujol. Que tengo que decir que Johnny, desde el primer día, agradecerle personalmente, desde el primer día nos ha estado apoyando, nos ha estado incentivando a que lo hagamos todos los días mejor, y siempre nos da ese mensaje de aliento. Así que bienvenido, Johnny, a este espacio. Muchas gracias, Linares, gracias a todos por la oportunidad. Este espacio ha venido a llenar un lugar propio en el diálogo político dominicano. Le he estado dando mucho seguimiento a los comentarios que hacen, a los análisis que se hacen aquí. O sea que ha arrancado con el pie derecho. Gracias a Dios. Ha ganado ya una parte del corazón de los dominicanos. Gracias a Dios. Johnny, esta situación mundial que se presenta en el día de hoy, tú que eres un intelectual que conoces bien del tema internacional, problemas se avecinan para Latinoamérica, para el Caribe, principalmente a la República Dominicana. Vemos un enfrentamiento entre Irán e Israel, pero que ya Pakistán, China, Rusia, la India ya han comenzado a expresar su temor por el conflicto en el área. ¿Qué opinión le merece al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana este conflicto internacional? Es realmente preocupante, sobre todo el hecho de que en nuestra época lo vemos como algo normal. Nosotros somos de una generación que no vivió ni siquiera a través de sus padres la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto no sabemos las implicaciones que tiene un conflicto de escala planetaria, las implicaciones para la vida cotidiana de la gente, incluso que vive en países que no estén implicados directamente en la guerra, como es el caso de nosotros. Una simple decisión, como por ejemplo que se cierre el estrecho de Hormuz, que es una de las alternativas que tiene Irán, implicaría para la República Dominicana comprar combustible mucho más caro, y por lo tanto la consecuencia inmediata es el aumento de los precios de otros productos, como los alimentos, todo lo que se importa. De modo que lo que está sucediendo en Irán es realmente preocupante, y en Medio Oriente en general, y lo ideal es que el mundo pues que volvamos a la vía diplomática y que haya una desescalada. Mientras eso ocurre, desde el país sí tiene que haber una preparación frente a esa alternativa de que el conflicto se prolongue. O sea, el gobierno tiene que prever
situaciones alternativas, tiene que haber un análisis de situación que permita que nosotros nos anticipemos desde el quehacer público a las amenazas que significa para el país. ¿Cuáles serían estas alternativas que usted propondría? Bueno, hay una mesa del partido que está haciendo un análisis recién sobre el tema, pero evidentemente que nosotros tendríamos ya como país que está previendo un aumento de los combustibles. Afortunadamente o desafortunadamente en nuestro país el precio ha estado congelado. Subsidiado. Congelado como si tuviera $100, porque recuérdense que el precio actual se fijó cuando el petróleo estaba a $100 el barril y ahora está abajo de 70, alrededor de 70, ¿verdad? Sí. De modo que todavía aguantamos un poco de aumento con el precio actual, pero tenemos que ser previsorios. Sí, sí. Johnny Pujols, vemos una cara nueva, una cara joven, fresca. Y ayer cuando compartíamos la invitación a la entrevista en diferentes grupos de WhatsApp, muchas personas comentaron, con una cara no tan conocida del PLD, una cara fresca, nueva. Y yo quiero hablar sobre eso. Yo quiero saber quién es Johnny Pujols para quienes no te conocen, para nuestra audiencia. ¿Quién es Johnny Pujols? Y destacar que siempre se habla de la política de los hijos de, y yo no veo un hijo de, yo no veo un nieto de, ni un tío, ni un sobrino de. Entonces me gustaría que me hable sobre eso. Bueno, yo soy un dirigente político, ingeniero en electrónica. Tengo una maestría en matemática pura, fui profesor hasta hace muy poco tiempo, ya no por el tema de que no puedo, no tengo el tiempo suficiente para dedicárselo a la docencia, pero es algo que adoro hacer, profesor de cálculo. Y comencé la vida política a través del movimiento estudiantil cuando estuve estudiando ingeniería electrónica. He sido coordinador de campañas de juventud en el partido, delegado ante la Junta del Distrito. El PLD me ha dado la oportunidad de construir una carrera. José Ariel decía que no soy hijo. Todos somos hijos de alguien. Mi mamá fue circulista del partido, lo que mi mamá no fue una dirigente destacada del partido. Apenas fue circulista, miembro de un comité de base, ni siquiera presidenta de un comité de base. Sin embargo, tuvo mucha influencia a la hora de tener que elegir en qué partido iba a militar cuando tuve la edad. Haber visto a mi mamá militando en el PLD tuvo evidentemente muchísima influencia y esa ha sido mi trayectoria en el PLD. ¿En qué momento precisamente se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana? Y me gustaría saber qué harán luego de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, que prácticamente le tiraron un jaboncito ahí al sancocho de algo que en 2022 mucha gente apoyó porque entendía que ya había un candidato claramente visible en la fuerza del pueblo, que es Leonel, un candidato claramente que se iba a reelegir, que era Luis Abinader, y hasta los que se beneficiaron en ese momento de la candidatura dentro del PLD ahora están opuestos a eso. Pero ¿qué van a hacer sobre todo luego de esa decisión del Tribunal Superior Electoral? Bueno, el PLD está en una etapa refundacional. Nosotros lo dijo el presidente del partido al inicio del Congreso, y eso implicaba retomar un conjunto de prácticas. Y lo hemos hecho bien. Recuérdense que una de las críticas más importantes que hubo internamente y externamente fue el hecho de que el partido no hubiera hecho oposición como debió hacerla. Era casi un clamor a lo interno en la militancia del partido. El mismo presidente se refirió a eso, el presidente del partido. Pues eso ha cambiado drásticamente. El PLD es el único partido que está haciendo oposición ahora mismo. ¿El único? El único partido que está haciendo oposición. Nosotros tenemos rueda de prensa todos los lunes, denunciando y proponiendo. Hoy tenemos una rueda de prensa. Hoy lunes tenemos una sobre el proyecto de ley de residuos sólidos. Pero la semana pasada tuvimos una rueda de prensa también. Hemos ido al territorio, estamos organizando a la gente, porque el propósito fundamental de la actividad política es el servicio, y por lo tanto uno tiene que hacer que el discurso del militante político sea el discurso de las causas, de los problemas que tiene la gente, no de los problemas que tenemos nosotros. Y casi ahí te voy contestando lo segundo, que es un problema interno, el problema de las candidaturas presidenciales. Sí. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que todos los candidatos, incluyendo los candidatos presidenciales, pero también los candidatos de las otras boletas, están por detrás del partido. El partido lo va haciendo bien
y está posicionado en segundo lugar. Y eso es mucho, porque nosotros venimos de una situación difícil en el proceso electoral pasado. Entonces nos hemos posicionado en segundo lugar con el trabajo partidario. Por lo tanto, todos los candidatos están sujetos a defender y a proteger el partido, que es lo más importante. Y pues ya la dirección del partido se aboca en esta misma semana a hacer un análisis de esa sentencia y daremos a conocer la opinión de la organización institucionalmente de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Vemos que tú, una persona joven, aunque dices que no tan joven, pero formas parte del comité político del partido y de las caras principales. Yo recordaba a un Reinaldo Pared Pérez como secretario general, que era la cara del partido y todo tenía que pasar por esa secretaría general por encima del mismo presidente del partido. En primer lugar, ¿tiene ese mismo poderío la secretaría general ahora que lo tenía antes? Porque vemos solamente al presidente del partido hablar sobre muchos temas de índole nacional. Y en otro tenor, esa juventud que viene desde la Secretaría General ha sido tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones. No siguen siendo los mismos actores que durante años han estado en el PLD y que han sido muchas veces señalados por conductas inapropiadas. Las decisiones del partido las toma el comité político, que es la máxima dirección entre una reunión y otra del comité central. El comité político se reúne mensualmente. Es decir, que todos nosotros tenemos una responsabilidad. En el caso del secretario general, tiene una responsabilidad mayor porque el comité central le delega la conducción del partido desde el punto de vista administrativo incluso. Sí. O sea, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de conducir el partido desde ese punto de vista. Y además de eso hay una comisión, que es la Comisión de Respuesta Oportuna, que está conformada por el presidente del partido y los vicepresidentes y el secretario general. Soraima Cuello, Iván Lorenzo, el compañero Temístocles Montal, el compañero presidente Danilo Medina y yo. Y esa comisión es la que evalúa los temas a los que se le da respuesta cada lunes. De modo que somos parte de la toma de decisión al interno del partido. Evidentemente, el poder y la responsabilidad que tenía la Secretaría General históricamente, desde la época fundacional, es el mismo, eso no ha cambiado. Ahora, lo que sí ocurre es que el PLD tiene menos poder que antes, porque está en oposición. Por lo tanto, tiene un rol distinto al que tenía anteriormente. Johnny, cuando observamos la historia de nuestro país, la historia democrática, después de la llegada de los 20 años del PLD, Balaguer y los otros gobiernos, cuando hacemos un balance de lo que sí ha hecho este país, hoy tenemos estabilidad económica, hoy tenemos infraestructuras, hoy tenemos grandes vías gracias a los 20 años del PLD. Cuando yo observo imágenes de los 70, de los 80, este país era una aldea. Este país cambió de que llegó el PLD. Hay esperanza para que esa familia pueda seguir llevando un futuro mejor a la República Dominicana. O sea, porque tenemos un retroceso en estos 5 años de Luis Rodolfo Abinader Corona. Hay esperanza. Porque muchas veces yo sé que el que te observa, que no es del PLD, está un poco confundido de qué va a pasar aquí. Sí, hay esperanza. El hecho de que la oposición, en el caso del PLD específicamente, se esté posicionando en la simpatía pública es importante. Y en la medida en que nosotros pues vayamos haciendo ese trabajo que yo le decía, de defender los problemas que tiene la gente, de denunciar los problemas que tiene la gente y de ir acompañando al pueblo dominicano y movilizando al pueblo dominicano, no esperando las elecciones para movilizar al pueblo dominicano. No es una movilización puramente electoral, sino una movilización social también desde ahora. Y no estoy hablando de protesta, sino de concienciar, de ir educando también, haciendo pedagogía desde la política. Con esa misma medida también nos vamos a ir acercando al poder. Es algo posible, pero además es algo necesario, como usted lo dijo, porque y ya la gente comienza a verlo. Cuando usted analiza los estudios de opinión, durante el cuatrenio pasado, el primer gobierno del presidente Luis Abinader, la gente, aunque decía que las cosas iban mal, cuando le preguntaban si pensaba que iba a mejorar o empeorar, decía que iba a mejorar. Ahora, ante la misma pregunta, dicen que va a empeorar. O sea, que hay desesperanza también. Ya la gente no confía en que este gobierno pueda hacer nada. Y además tienen razón, porque si no hicieron en el primer gobierno, ¿por qué lo van a hacer ahora? Que ya sus funcionarios están incluso en campaña abierta. Ya no hay mucha posibilidad de hacer. Johnny, ¿tiene el Partido de la Liberación Dominicana previsto denunciar con datos específicos, por ejemplo, esta masiva convocatoria por parte de candidatos del gobierno andando en la calle, mientras que al PLD no se le permite, por ejemplo,
andar libremente, y estamos hablando en términos legales porque es una lucha política y de eso se trata, pero tiene el PLD como tema en uno de esos lunes denunciar esta parte. Sí, igual que denunciar muchos casos de indelicadezas o irregularidades que ha habido en las instituciones públicas, algo que vamos documentando y que en su momento pues nos vamos a referir a ello, pero por ahora, como tú dices, sí hay un doble rasero, es evidente, sí, porque al PLD por lo menos se mediatiza mucho todo lo que tiene que ver con su proceso interno, pero no se dice nada acerca de la campaña abierta en la que está el funcionariado del gobierno, el funcionario de primer nivel, designado por decreto por el Poder Ejecutivo en campaña, con todo lo que eso implica, porque son gente que administran fondos públicos, no fondos destinados a los partidos políticos, fondos destinados a políticas públicas. Bueno, me gustaría saber, te escuché hablar acerca de tus orígenes con los círculos de estudio del PLD, ¿verdad? El otro día comentaba aquí, creo que fue el viernes, sobre el uso que hacen los partidos políticos de los recursos que reciben de la Junta, del Estado. Hay aproximadamente un 10%, dice que no puede ser menos, que debe ir a educación. Y sacando cuenta de lo que reciben en los últimos años los partidos mayoritarios, sobre todo, ronda en los años no electorales aproximadamente un promedio de 50 millones de pesos, y un año como el año electoral pasado, que se manejaron 5,000 millones, un 80%, era prácticamente 1,000 los mayoritarios, le tocaban como 100. Están gastando los partidos mayoritarios, en este caso el PLD, 100 millones de pesos para formar su militancia. Eso sigue teniendo, y ahí apelo a tu experiencia, ese mismo brillo que tenía anteriormente, o hay una oportunidad de mejora ahí para seguir formando a los miembros del partido. Un partido mayoritario hoy, porque eso también es una proporción del presupuesto. Tengo que decir primero que no se está entregando lo que dice la ley. No se está cumpliendo con el porcentaje de la ley. A los partidos. A ninguno. No, a ninguno, exacto. Los partidos mayoritarios están recibiendo aproximadamente la mitad de lo que dice la ley que deben estar recibiendo. Aunque el año pasado, en la campaña, sí, lo repusieron después. Le dieron la mitad de lo que toca en el año electoral. Igual es la mitad. Vamos a ponerlo en contexto. Por ejemplo, si le tocaban 100 millones el año pasado, entonces le dieron 50 millones solamente. Okay. Y ahora que tocan 25 se dan 12.5. Exactamente. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión del gobierno del PRM. En el presupuesto de la nación. En la consignación del presupuesto general de la nación es un punto 25 que debe estar destinado a las organizaciones políticas, un punto 25 del presupuesto nacional. Y se entrega más o menos un 0.125, la mitad de eso. Sí. La mitad de eso. En el año electoral es un punto 50 y entonces se entrega el doble, un punto 25. Sí se cumple con entregar el doble, pero sigue siendo la mitad de lo que le corresponde. Por el porcentaje que va a educación, ¿se destina? Sí, en el caso del PLD nosotros hemos estado transparentando eso, porque también recuérdese que los partidos políticos reciben donaciones de particulares, o sea, pueden recibir fondos privados, que tienen que transparentar en el informe que le entregan a la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos un instituto, que es el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch, y tenemos también una escuela, que es la Escuela de Gobierno. La formación siempre ha sido un fuerte del PLD. Hay que hacer un reconocimiento de que desde el año 2001, con el 6º Congreso, nosotros prácticamente eliminamos la práctica de la formación como algo obligatorio para toda la militancia. Eso es algo que ha sido retomado en este Congreso, que ha sido establecido estatutariamente como obligatorio. Y ahora mismo estamos haciendo una inversión muy importante en la contratación de una plataforma digital que permita, primero, hacer homogéneo todo los contenidos y segundo, ponerlo en línea. O sea que nosotros estamos haciendo una inversión bien costosa, además del edificio que se hizo en la gestión pasada, el edificio del instituto. Se ha estado cumpliendo con el 10% que establece la ley, en el caso del PLD. Johnny, el ataque constante al Partido de la Liberación Dominicana no ha cesado hasta el día de hoy. Pero no vemos un contraataque por la mayoría de los dirigentes altos del PLD. ¿A qué se debe eso? Sí, es cierto, Linares. Nosotros hemos sido víctimas de una campaña brutal en contra del PLD y tenía que ser así, porque fue una campaña de descrédito con implicaciones legales que pretendía afectarnos electoralmente y lo logró. Afectarnos electoralmente en el proceso electoral pasado. Y ha faltado capacidad en muchas ocasiones de parte de la militancia de defender la obra de gobierno. No actuamos con mucha timidez frente a esa ola despiadada de ataque.
Yo siento que eso ha cambiado. Hay una militancia que está mucho más presente, que estamos en los medios de comunicación. Es importante que todos los demás compañeros del partido, especialmente de la dirección, los que fueron funcionarios, que tienen mucho que mostrar. Claro. Porque como ustedes decían, el PLD tiene una hoja de servicio y un conjunto de realizaciones que puede vender. Y por lo tanto es importante que lo vayamos organizando, esa tropa, y poniéndola al servicio de ustedes, que son los hacedores de opinión pública. Y digamos que estamos en ese trabajo. No es sencillo, es como retomar una práctica que se fue abandonando, pero es obligatorio regresar a ella. Así que yo lo tomo como una crítica justa y correcta, que nosotros vamos a decir que estamos poniendo la atención en este momento. Johnny, concluyó el Congreso, de allí emanan un sinnúmero de un conjunto de decisiones. Lo vemos a ustedes en los pueblos, a ti especialmente en los pueblos, y veo algo que se llama LOE, Línea Organizativa y Electoral. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es volver a los círculos de estudio? ¿De qué se trata? Háblanos de eso. De hecho es totalmente, el PLD ha pasado muchas transformaciones desde su fundación. Recuérdense que cuando el PLD se formó era un partido de cuadros, y con un paquete incluso resultaría bastante difícil de explicar toda la metodología de trabajo que implicaba ese partido. El voto orgánico, la formación obligatoria, un conjunto de organismos flotantes que había alrededor, como los comité de trabajo PLDista, para que la gente que no era miembro pudiera militar, incluso sin ser miembro. Eso fue cambiando poco a poco, y en la medida en que nos convertimos en un partido de gobierno, pues nosotros también nos masificamos, ustedes lo saben, a partir del 6º Congreso, y nos convertimos en una maquinaria electoral. Esa es la realidad del PLD, pero entonces su estructura sigue siendo vertical, hay todo el centralismo democrático, hablamos de organismos como si tuviéramos todavía en el partido de cuadros. La burocracia. Los comités de base, que no son comités, son una lista, aunque nosotros le seguimos llamando comité de base porque no se reúnen. Entonces, digamos que nosotros estamos haciendo un ajuste obligatorio para la época. Ese ajuste de cómo organizamos la militancia del partido en el territorio es lo que se llama línea organizativa y electoral, y lo resumimos como LOE. Para los próximos 4 años nos hemos puesto la meta de organizar toda la militancia del partido en torno a los recintos electorales. ¿Por qué? Porque ahí que vota la gente. El país electoralmente está organizado en torno a los recintos. Entonces estos 4 años, especialmente el primer año, que está en curso, nosotros tenemos que hacer que todos los presidentes de comité de base, que son 52,000, y es donde comienza la militancia, primero hayan agotado un ciclo de formación, segundo estén organizados en torno a los recintos, y tercero asuman 2 responsabilidades fundamentalmente: conversar con su comité de base, que es su familia, porque son afectivos, y segundo, organizar el trabajo del recinto electoral que tienen que ganar en el año 2024, y es desde ahora que le estamos poniendo esa tarea. ¿Qué hacer con los jóvenes que han dejado de creer en los partidos políticos? O sea, ¿cómo nosotros podemos, desde los diferentes escenarios políticos, motivar a que esa juventud vuelva a creer en la partidocracia en la República Dominicana? Hay una gran decepción de los jóvenes. Cuando se habla de partidos políticos, el nivel de desafección está llegando a un 77% en el electorado más joven. Los jóvenes son casi el 50% del padrón del próximo proceso electoral, o sea que es algo muy preocupante. Y ahí comienza a tener un efecto en el proceso electoral. Recuérdense, Linares, que en la elección pasada la abstención electoral llegó casi a un 50%, algo que es totalmente extraño en nuestra democracia. Aquí el nivel de un país muy politizado, el nivel de participación un 70%. Y tenemos la lección o la experiencia de lo que ha sucedido en otros países de la región cuando comienza ese nivel de desafección o desinterés por los partidos. Y peor, cuando comienzan a proponerse alternativas a los partidos, que terminan siendo otros partidos, porque no hay una alternativa real a los partidos. Te sustituye un partido con otra cosa, que luego es un partido realmente. Sí. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Bueno, yo creo que primero tenemos que todos los partidos, esto es una llamada para todos, pero nosotros lo asumimos desde el PLD. Tenemos que reconocer que la forma como nosotros hablamos de la política y la forma como nos desacreditamos unos a otros tiene un efecto duradero en la mente y en la conciencia de los jóvenes. Luego queremos recoger nuestra palabra, pero nosotros comenzamos a decir a los jóvenes que la política es una mala palabra, que es algo malo, y que desde la política se hacen cosas malas, y tenemos que comenzar a mostrarle otra cara de la actividad política. También nosotros hemos permitido que se trivialice el debate público, que se vuelva algo trivial, algo vano, algo superficial. Por eso la propuesta de ustedes en este programa es fundamental,
porque frente a esa realidad es muy importante comenzar a hablarle a la gente. Y tercero, los políticos casi siempre nos la pasamos hablando de cosas que a la gente no le importan. Entonces, claro, no nos van a poner atención porque nosotros no decimos, dije, ¿quién va a ser el próximo candidato a senador? Bueno, ¿y qué le importa a la mayoría de los jóvenes quién va a ser? Mientras no hay agua, por ejemplo, en un lugar, o sea, no hay luz en cancha. Su problema de desempleo probablemente, o que quiere iniciar un negocio y no sabe ni por dónde empezar y nadie le está hablando de eso. Entonces nosotros tenemos desde la política que comenzar a coger el discurso de la gente. Mira, yo veo que tú dices que ustedes están ahora en un segundo lugar y la Fuerza del Pueblo dice que son la cara de la oposición. Esta dicotomía, este doble discurso que existe en la oposición, ¿llegarán ustedes a ponerse de acuerdo, a unificarse como oposición en caso de que quieran competir con el PRM? ¿Se vislumbra esa posibilidad? Quien encabece la oposición va a ser el que haga oposición. Nadie puede encabezar la oposición sin hacerla. Nosotros lo que estamos en la tarea de hacer oposición y luego vendrá el momento de discutir alianzas electorales. Eso siempre se discute más cercano de las elecciones, porque además cada organización pretende posicionarse electoralmente para poder discutir. O sea que eso va a tener su momento. ¿Y por qué ustedes dicen que la Fuerza del Pueblo no está haciendo oposición? Yo no digo que no está haciendo, yo digo que nosotros somos el que lo estamos haciendo. O sea, yo puedo hablar por el PLD. Está más bonito. Es un gancho, Johnny, ¿oíste? Es un gancho. Adelante, hermano. Mira, hay una parte que usted mencionaba con respecto a los ataques que ha recibido el PLD, que definitivamente ha sido golpeado, pero muchos de estos casos que están en los tribunales, hemos visto personas que pertenecían al PLD, independientemente de su nivel, a nivel estructural, y han formado parte de la cooperación del Ministerio Público, algunas hasta han devuelto propiedades. El PLD, frente a esa realidad, ha hecho ese análisis, esa introspección que le permita decirle al país, bueno, hay cosas que no salieron como queríamos y damos garantía de que si cuando volvamos al poder, eso no va a suceder. Porque el solamente destacar la hoja de gobierno que está, sabemos que hay una obra del Partido de la Liberación Dominicana, pero no reconocer eso, yo pienso que sería un error frente a esas evidencias de gente que dice, sí, yo hice esto en contra del Estado y hasta estoy devolviendo dinero. Mira, primero hay que esperar que pasen los procesos judiciales que están en curso. Hasta ahora, hacedores de política pública de primer nivel, funcionarios del gobierno del PLD, no han recibido ninguna condena. Funcionarios, ¿verdad? No he visto ninguna. De todas formas, yo sí te puedo decir algo. Nosotros hemos abogado por el debido proceso que no hubo. Hemos sido muy tímidos al decir que hubo una campaña y que hubo o sea, se judicializaron se politizaron los procesos judiciales para afectar electoralmente el PLD. Usted mira las encuestas del año pasado y usted se da cuenta de que había momentos específicos en los que se activaba la estructura judicial en contra del PLD. Por eso no fueron sometidos gente de la Fuerza del Pueblo, solo del PLD. Pregunto. Yo no me atrevería a hablar de otras organizaciones, pero sí del problema que sufrimos, porque de ese tenemos autoridad para hablar, porque lo vivimos, lo sufrimos. Ahora, lo que yo sí le puedo decir es que la corrupción es un problema sistémico en la República Dominicana. Y abordarlo de otra manera es faltarle a la verdad y faltarle el respeto a la gente. Que fue el error que cometió el PRM, o el error no, deliberadamente decidieron hacerlo así. O sea, aquí bueno, y una muestra es que en cada proceso de corrupción que le intentaban hacer al PLD, le salía por un callejón o le salía por una esquina un dirigente o un empresario ligado al PRM. No, y actualmente ha habido 70 casos de corrupción. Lo que no hay impunidad. Igual impunidad. No, lo que no hay es impunidad. 70 lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que el procurador era parte del Comité Central del PLD. Sí. Y ahora no es así. Entonces lo que existía antes no existe ahora. Si no hay impunidad, que lo que usted dice es que hay consecuencias, ¿verdad? ¿Dónde están los 70 casos de corrupción denunciados una y otra vez todos los años por doña Milagro? Pero usted lo puede buscar en la Procuraduría, los casos de investigación los nombres. y los funcionarios destituidos. ¿Se veía eso en el pasado? Sí, no se veía. Claro que destituciones, funcionarios destituidos por casos de corrupción. ¿Y cuál de este gobierno ha sido destituido? Muchísimo, yo le puedo hacer una lista. Dígame uno. Muchísimo. Yo le puedo hacer una lista. Ahora, yo le puedo... yo quiero ir. pero ustedes saben más de investigación. Un solo caso de corrupción destituido por este gobierno y sometido por este gobierno. No lo hay. Está el caso de un solo. Hay muchos.
Hay varios, muchos. sí. Hay La muchos. Operación Hay 13. muchos. Hay muchos. No, bueno, el que le jugó Vera es un caso. Destituidos por Bueno. rumor público, hay. Pero en Ahora, todos los gobiernos. sometidos No hay uno. Esa No, es la pero realidad. Hugo Vera era director del Intran. Sí. Ay, por Dios, Hugo Vera es un chivo expiatorio. El administrador de la lotería también. No, el administrador de la lotería tuvo que cometer un acto de corrupción frente a las cámaras. Exacto. O sea, otra cosa. imagínese, ya usted sabe. Johnny, Aunque fue descargado luego. hace un momento hablábamos de desafección de la política. Y cada vez que hablamos de política, y una forma de atacar a los políticos también, es decir, los grandes males de esta sociedad siempre son los mismos, que la electricidad, que no hay agua, que la basura, que las vías de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sirve a veces como cargo de cultivo, digo yo, para esa desafección. Entonces, en esa misma línea vimos un encuentro de los expresidentes con el presidente Abinader. Entonces, ahí, con eso yo me pregunto, aunando todo eso, ¿qué ha pasado en la clase política dominicana y empresarial que no se sientan a la mesa y se crea una visión común de destino? ¿Qué tú crees? Yo quiero oír tu opinión sobre ese Sí. temática. Mira, ahí hay dos cosas. Por un lado, hay problemas que el PLD dejó resueltos o encaminados. Por ejemplo, el problema eléctrico fue un problema que se resolvió en la República Dominicana. Nosotros dejamos el 70% de los circuitos en 24 horas. Y dejamos el espacio y la infraestructura para construir una segunda Punta Catalina, considerando que iba a haber un aumento de la demanda, porque a medida que un país se civiliza, ¿verdad?, que Sí, se va claro. construyendo civilización, pues aumenta el consumo de energía. El tema educativo fue otro tema que se abordó aquí, por lo menos en lo que se refería a la infraestructura necesaria para garantizar la educación pública y de calidad. Eso fue algo bien abordado en los gobiernos del PLD. Se construyeron la misma cantidad de escuelas que en los 200 años anteriores de vida republicana en los gobiernos del PLD, de modo que hubo avances significativos. No es cierta la idea de que son los mismos problemas. Ahora son los mismos problemas porque ha habido retrocesos y hemos tenido que volver a discutir por qué no hay cupos en las escuelas para los niños. O sea, algo que ya no ocurría anteriormente. Y hemos tenido que volver a hablar del tema de los apagones. De hecho, se sitúa como el cuarto problema de mayor importancia en el país, algo que no ocurría tampoco. O sea, ha habido retrocesos. ¿Y por qué no hay un destino común? Bueno, porque se obvia, sí lo hay, que era la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fue algo en lo que se puso de acuerdo toda la sociedad y que durante los 16 años continuos que gobernó el PLD fue impulsado y se cumplieron muchas de esas metas y se empujaron muchas de esas metas que estaban consignadas, establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora se ha gobernado sin plan, sin una mirada específica, sin un destino claro hacia dónde se está dirigiendo el país y por lo tanto va a haber muy pocos avances, si es que no hay ninguno. Por ahora no hay ningún avance significativo en términos de lo que nos hemos propuesto como país para el año 2030. Y ya de hecho se está hablando de otra meta, que es RD 2036, creo que es, Sí. ¿verdad? Entonces, fíjense que... Para duplicar el PIB. Sí, la idea de duplicar el Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Fíjense que es una meta muy ambiciosa y no está mal que tengamos una meta de esa naturaleza, pero tenemos que cumplir con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y probablemente nos vamos a tener que sentar como sociedad a replantearnos una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo nuevamente. Ahora, lo que no pueden hacer los partidos de oposición es gobernar desde la oposición, porque no tenemos ni los medios, ni la forma, ni los mecanismos para hacerlo, ni es nuestro rol es hacer oposición. O sea, sí, nos sentamos en la mesa del diálogo con el tema de la crisis haitiana, porque es un tema país, es un tema del Estado dominicano que nosotros teníamos que abordar como nación. Que se negaron al principio. Pero Pero no se negamos, sentaron. no negamos, no. Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, nosotros pusimos condiciones y teníamos que ponerlas porque nosotros somos un partido de oposición. Que había que ir allá. Habla con Y me usted. resultó raro porque cuando Con Abel Papá quiso Danilo. ir allá, no lo querían aceptar. Al Como- se armó un berenjenal en los grupos de WhatsApp. Como y no lo como aceptaron. fue el presidente Danilo Medina a la casa de Luis Abinader y a la casa de Hipólito y a la Sí, casa de los sí, líderes, sí, porque sí, eso sí. es lo que hace Hay un que presidente reconocerse. con la humildad que tiene que hacerlo. Ese es su trabajo. Definitivamente. Johnny, cuando nosotros observamos a los funcionarios de Luis Rodolfo Abinader Corona, ustedes, los PLDistas, tienen una formación. Me decía un amigo, Giovanni, no es lo mismo gobernar jóvenes empresarios que jóvenes políticos formados en el PLD, ustedes que fueron muy bien formados. Sin yo conocerte, a mí me hablan de los gobiernos del PLD, que tú fuiste viceministro de la Juventud, gente de la Fuerza del Pueblo me habla muy bien de ti. O sea, ustedes son bien formados.
¿Tú crees que esto se debe, estas improvisaciones, es que este modelo empresarial político impuesto por Luis Rodolfo Abinader Corona al final no tiene esa hoja de servicio, ese servicio social que tanto habló Juan Bosch, que estos muchachos están improvisando constantemente? Yo creo que hay un poco de eso, pero no podemos ser ingenuos o cándidos y pensar que se trata solo de improvisación o de la comisión de errores. Yo creo que no, que es parte de un plan y que en medio de ese desorden se favorecen intereses. Sí, por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos desarticulado todo el sector productivo nacional desde el punto de vista agrícola, ¿verdad? Sí. Hay gente que se beneficia de eso. Todos los importadores están contentísimos con la política de importación del gobierno actual. O sea que no podemos decir, no, es pura improvisación, no, es una mirada. Nosotros teníamos una mirada de poner el Estado al servicio del desarrollo nacional y ellos tienen una mirada extractiva del trabajo político. Y nosotros pues comprendemos que son miradas diferentes. Por eso no han gobernado distinto a como han gobernado en otras ocasiones. Es el mismo tipo de gobierno que hacen cada vez que gobiernan. Johnny, vemos permanentemente, ahora que tú hablas del campo, un campo abandonado. Pero el PLD, diría yo, que también le ha faltado propuestas específicas. Por ejemplo, hoy tenemos un grave problema, más del que la gente se imagina con el tema de la porcicultura. Yo tengo familias, amigos, hermanos que se dedican diariamente a eso. Pero también tenemos otros problemas en otras áreas, como por ejemplo las aves, los proyectos avícolas, los pollos. Tenemos problemas también con el ganado, con el pasto. Vemos una juventud, Johnny Pujol, totalmente divorciada del campo. Y hemos visto poca propuesta del PLD en los últimos días. Esto es una crítica constructiva porque ni siquiera es negativa. ¿Qué tiene pensado el PLD en los próximos 6 meses, un año? Porque estamos hablando de problemas que afectan, lógicamente, el desenvolvimiento económico de esa producción. Los cerdos, el pollo, el huevo, el pasto, el ganado, la carne de res. ¿Cuál es la propuesta que el PLD tiene como meta de montar en los próximos días? Mire, nosotros hemos estado en conversación con los sectores productivos, con el sector agropecuario en general. Hay unos muy buenos vínculos del PLD por el tipo de gobierno que hicimos. Sí. Recuérdense toda la política aquella de la visita sorpresa, sí, todo lo que se hizo. Los charquitos. Y nosotros y el impacto que tuvo, que tuvo, nosotros garantizamos el 85% de la soberanía alimentaria en el país, el 85% reconocido por la FAO. Y transformamos la vida de la gente del campo en la República Dominicana. La gente podía vivir de sembrar o de cultivar la tierra o de trabajar en el campo. Y hoy esa realidad ha desaparecido. Recuerden también que cuando inició el gobierno, nosotros fuimos de los primeros que levamos la voz con el tema de la peste porcina africana. Sí. Porque decíamos, están despidiendo los técnicos, eso va a tener un efecto negativo. Claro. Porque no son políticos los que ustedes están despidiendo, son los técnicos del sector agropecuario que tienen mucha experiencia, tienen décadas de experiencia. Y bueno, el resultado fue el que conocemos, es vergonzoso para nuestro país. Usted viaja y ve en los aeropuertos, República Dominicana tiene estas limitaciones porque nosotros tenemos peste porcina africana. El gobierno ha fracasado en su intento de contener y erradicar la enfermedad. Ya han pasado 5 años y yo recuerdo al principio que decían, no, nosotros ya la tenemos controlada, no, ya nosotros lo vamos a corregir, ya eso se va a eliminar el próximo día, se puede comer carne de cerdo y esto y lo otro. ¿Qué ha ocasionado eso? Bueno, el incremento del precio del cerdo, sí, la importación de cerdo. Exacto. Próximamente, probablemente, va a haber que sacrificar todos los cerdos porque es la única salida que hay. ¿Y quién va a repoblar? Lo mismo que tienen el negocio de importación. Sí. ¿Y quién se va a afectar? Los productores nacionales. Nosotros también nos referimos al tema de adobananos recientemente. El lunes antepasado creo que hicimos una rueda de prensa para explicar el retroceso que ha habido en el cultivo de banano. De hecho, en el caso específico mío, tuve que trasladarme con una parte en una comisión del partido al proyecto de la Cruz de Manzanillo, sí, un proyecto que ha sido proyecto bellísimo, que fue prácticamente abandonado. Bueno, te cuento, Johnny, y queridos amigos y hermanos que nos sintonizan, que
ese proyecto tuve la oportunidad de visitarlo con don Willy Rodríguez, en paz descanse, y allá hicimos un programa especial en la Z101, en la hermana Z101, y óyeme, eso era un proyecto que de verdad motivaba incluso al que no tenía tierra a sembrar, a proyectar una inversión, y al que tenía tierra lo incentivaba a tener un verdadero amor por la tierra. Hoy lamentablemente, y no es un asunto de gobierno, yo soy familia de campesinos, mi familia viene de Nizao Don Gregorio, Los Guerreros y una parte de San Cristóbal y Vallaguana, es decir, yo tengo mis orígenes en el campo, y cuando tú ves que un campesino logra trabajar su tierra, sembrarla, cultivarla, eso es lo más hermoso que puede tener. Pero cuando vemos que un gobierno se coloca distante a esa parte, es lo peor que puede, porque entonces llega la importación de países, Johnny y queridos amigos, que son menos productivos que nosotros en términos de servicio. Por ejemplo, Costa Rica, Centroamérica, países que son relativamente más pobres, pero que tienen una garantía del servicio de la producción nacional. Es así. Allá prácticamente 20.000 tareas de tierra, 19.000 tareas de tierra, 20.000 cajas que se exportaban mensualmente. Eso está desarticulado. 2.500 familias abandonadas, que eran los que producían ahí, que eran empleados del proyecto. Y nosotros pues fuimos allá a elevar la voz. Pero eso mismo ha pasado con el tema de la cebolla, de las papas, de las hortalizas en la República Dominicana. El famoso ajo. Con todas las hortalizas, con todas. Y qué pena que nosotros celebremos que eso suceda. Yo creo que nosotros como país hemos retrocedido en términos de la calidad de lo que producimos, de la cantidad y de las ganancias que le dejaba al pueblo dominicano, a los productores, pero también a la gente, porque la gente compraba más barato. Y nosotros estábamos mucho más blindados en nuestra economía frente a las fluctuaciones del mercado internacional. Mira ahora la situación que hay con Irán. Nosotros estábamos mucho más protegidos porque estábamos produciendo en el territorio nacional. Sí. Si miramos hacia el 28, aunque estamos muy a priori, y ya los del PRM tienen sus presidenciables. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles son los presidenciables y qué se vislumbra con cara al 2028? Bueno, el PLD tiene dos ventajas. Una es que tiene mucha gente con talento y con experiencia que se ha apuntado en esas aspiraciones o que ha mostrado interés o que la gente ha hablado positivamente de ellos. Francisco Javier García, Abel Martínez, que fue nuestro último candidato presidencial, Juan Ariel Jiménez, doña Margarita Cedeño. ¿Está doña Margarita ahora mismo en esa misma tesitura yo digo, que tuvo Francisco anteriormente? Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti. Yo los menciono porque o dirigentes del partido lo han mencionado, lo han visto con buenos ojos, o la sociedad o ellos mismos han dicho que tienen aspiraciones. Y bueno, digamos que eso es parte del tesoro, del capital político con el que cuenta el partido, su personal, su militancia y la gente que tiene proyección, no solamente en la boleta presidencial, también en las demás boletas, aunque uno menciona esos. Claro, eso significa un desafío, que es el desafío de ponernos de acuerdo, de tener unas reglas mínimas y de cuidar la unidad y la imagen de la organización. Hay otras organizaciones que tienen igual los mismos desafíos. Cuando usted mira los partidos mayoritarios, en todos se están discutiendo la boleta presidencial, de una manera o de otra, en todos los partidos mayoritarios. De modo que digamos que eso es parte del ejercicio democrático. Nosotros sabremos encontrar el camino. Lo importante es que el PLD como organización ha ido avanzando y que hay un reconocimiento de la militancia de que los candidatos están subordinados a la organización y no al revés. Hoy precisamente se reúne el CES y el Partido de la Liberación Dominicana está ahí, como usted lo decía, una muestra de madurez política, de humildad de parte del presidente Medina. Yo estoy de acuerdo. Las medidas del gobierno en cuanto a deportación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con fortalecer las leyes de migración, régimen de consecuencia, el pueblo la apoya. Pero hay un punto que no es tan popular y que al estar ustedes en la mesa con el gobierno les va a tocar asumir. Ya el PLD tiene una postura con respecto a un eventual plan de regularización. Danilo en su momento lo llevó a cabo, pero ahora están los sectores productivos, el área de la construcción, sectores sensibles de nuestra economía, pidiendo por lo menos o permisos temporales, alguna alternativa. ¿El PLD ya tiene su propuesta en esa dirección?
Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que partir en el caso, como usted dice, hoy comienzan las mesas a reunirse, son 6 mesas. Ajá. Hay una de ellas que tiene que ver con el empleo. Sí. Y no el PLD directamente, pero sí los expresidentes tienen delegaciones en todas las Sí, mesas sí, exacto. como expresidentes. Entonces, digamos que por lo tanto el PLD está presente a través de del presidente Danilo Medina y su delegación. Nosotros yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico y es cuál es la realidad actual de la República Dominicana en términos de su mercado laboral. Hay una ley que cumplir, que es la ley que establece la proporción 80-20. de empleo 80-20. Ni en construcción ni en agricultura eso no existe. Entonces, pero en términos generales tenemos que procurar el cumplimiento de la ley, porque ningún país puede avanzar sobre la base de incumplir sus propias normas, sus propias leyes. O sea, ninguno podemos aspirar a que se incumplan las normas. Entonces tenemos que decir, mira, esta es la cantidad de personas que se encuentran en el país, esta es la cantidad de personas que están en condición irregular, esta es la cantidad de personas que tenemos que repatriar y esta es la cantidad que necesitan los sectores productivos, y con eso que podemos trabajar dentro del marco de lo que establecen las leyes. Excelente. Entonces, yo creo que con ese espíritu es que va, por lo menos, la delegación que representa al presidente Danilo Medina. Muy bien. En esa misma tesitura, la ley actual de partidos políticos funciona, o sea, es una ley que realmente se está siguiendo o no se está siguiendo para nada, según lo que está pasando ahora mismo en el aspecto, en el plano político. Yo creo que nosotros le dimos muchas estocadas a esta ley en los últimos años. Fuimos eliminando parte de sus articulados. Recuérdense que nosotros, todo lo que tenía que ver con transfugismo, que fuimos como mutilando la ley, quitándole pedacitos a la ley. Ajá. Ahora hay una propuesta para regular las candidaturas independientes, no prohibirlas, como ha dicho algún legislador por ahí, sino para regularlas, es decir, que tengan que cumplir ciertas normas. Pero nosotros en algún momento como sociedad, y ustedes que están en la opinión pública pues pueden ayudar mucho en ese sentido, tenemos que darnos un sistema electoral mucho más robusto, una ley de partido mucho más fuerte, que garantice el cumplimiento de la norma realmente, que no sea enunciativo. Linares tuvo la oportunidad de competir en un proceso electoral recientemente y él sabe las condiciones desiguales en las que tuvo que participar. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de recursos que se requieren para ir a una diputación, que no se corresponden con lo que usted va a recibir como compensación económica, como salario. Entonces, nosotros tenemos que abordar el tema del clientelismo en la actividad política, del tema del financiamiento, pero no el financiamiento para decir que este es el tope, no es para decir de dónde viene. Claro. Los orígenes. Sí, y ponerle límite incluso a la cantidad de cosas que usted tiene que hacer, porque usted tiene que meter publicidad en el país entero si usted está aspirando alcalde de la circunscripción 2. Tiene que haber límite en la esa cantidad edad. de publicidad, en la cantidad de vallas, como ocurre en otros países de la región, especialmente en Sudamérica, en Chile, en el Uruguay. Tenemos que tener otro tipo de fórmulas también para las alianzas, las concertaciones, los frentes, ese tipo de cosas no están concebidas en nuestra legislación. Pero sobre todo, hay tres cosas que son primas hermanas y nosotros no lo hemos abordado integralmente. Clientelismo. Todo el que utiliza recursos y gasta y regala recursos en el marco de una campaña electoral, créame que no son suyos. Alguien se lo dio. Claro. Y hay que ver quién se lo dio y cómo se lo dio y por qué usted lo está tirando para arriba. Sí. Segundo, transfugismo. Porque normalmente el que se va por algo. Algo le están dando, algo le ofrecieron. Y normalmente lo que le dan no es recurso tampoco que se lo sacan del bolsillo. Cogió un pique, como en el caso de Leonel. Y tercero, corrupción. O sea, para mí clientelismo, transfugismo y corrupción son primito hermano. Y si queremos abordar la corrupción realmente tenemos que mirar esos dos problemas también que son parte de la realidad dominicana. Johnny, darte las gracias, hermano del alma, por estar aquí con nosotros, reiterarte que este espacio es tuyo y que siempre estar aquí presente para cualquier eventualidad que se le presente al Partido de la Liberación Dominicana. Despídete con un mensaje hacia los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y al país. Bueno, a toda la militancia de nuestro partido, a la dirigencia del partido, que primero se mantengan atentos a despertar político, que se mantengan orientados aquí, ¿verdad? Excelente. Gracias, hermano, gracias. Bueno, y segundo, que asuma la responsabilidad de que le puso el Congreso en el caso de la militancia y el pueblo dominicano, que vamos a seguir acompañándolo en nuestro rol como partido de oposición. Así es. Señores, las gracias a Johnny Pujol. No se vayan lejos.